Cordial saludo, mi nombre es Melvis Tatiana Sánchez. Hoy vamos a exponer el problema 1, células eucariotas y procariotas. Las células que se pueden clasificar en dos categorías principales, células eucariotas y células procariotas. Estas diferencias que se basan en la estructura y la organización celular. ¿Por qué la replicación del ADN en las células eucariotas es más compleja que la replicación la replicación del ADN en células procariotas? La replicación del ADN en células eucariotas es más compleja debido a la presencia de múltiples orígenes de la replicación y estructuras cromosómicas más grandes y la necesidad de coordinar la replicación con otros procesos celulares. En las células eucariotas, la replicación del ADN implica la duplicación de cromosomas lineales más grandes, la formación de múltiples orígenes de recopilación para acelerar el proceso y la necesidad de coordinar la replicación con otros eventos celulares, como la transcripción y el empaquetamiento del ADN en la cromatina. Esto requiere una maquinaria molecular más compleja en la regulación adicional en comparación con las células procariotas del ADN circular más simples. Ejemplo, múltiples orígenes de recopilación, longitud y estructura lineal de los cromosomas, coordinación con otros procesos celulares, complejos multiproteicos, entre otros. ¿Cómo se podría explicar la conexión entre las células procariotas en el tracto gastrointestinal y el sistema inmunológico? La conexión que existe entre estas células procariotas en el tracto gastrointestinal y en el sistema inmunológico se debe a la presencia microbiota intestinal que interactúa con el sistema inmunológico y desempeña un papel crucial en el desarrollo y la regulación de la respuesta inmunitaria. La microbiota intestinal, impuesta principalmente por las bacterias procariotas, establece una relación simbiótica en el sistema inmunológico. Esta inmunitaria, mantenimiento del equilibrio entre la tolerancia y la defensa como agentes patógenos y distribuyen a la maduración y el desarrollo del sistema inmunológico desde la primera etapa de la vida. Ejemplos. Comencialismo, la estimulación del sistema inmunológico, barras físicas y químicas, interacción con las células inmunitarias, producción de metabolismo y nutrición, entre otros ejemplos. Seguimos. ¿Cuáles serían los factores claves que permitirían a las bacterias sobrevivir y cómo sería la evolución a las células eucariotas y división de los seres vivos? Los factores claves que permiten a la bacteria sobrevivir en un escenario posapocalíptico incluirían su capacidad de adaptación rápida a diferentes condiciones de ambiente, su habilidad para obtener nutrientes de fuentes diversas y su resistencia a factores estresantes. La evolución hacia las células eucariotas y la diversificación de los seres vivos requieren cambios genéticos significativos a lo largo de millones de años, como la adquisición de orgánulos y la complejización de los sistemas de regulación genética, lo que permitiría el desarrollo de organismos multicelulares y
la aparición de nuevos grupos taxonómicos. Los factores claves que permitirían que las bacterias sobrevivir en un escenario post-apocalíptico incluirían su capacidad de formar esporas resistentes a las condiciones extremas, su habilidad para obtener energía de diferentes fuentes y su capacidad de reproducirse rápidamente en eventos como endobiosis, donde una bacteria se convierte en un organulo de otra célula, y cambios genéticos que permitirían complejizarían de la estructura celular irregular. Ejemplos: factores clave para la supervivencia bacteriana: formación de esporas, metabolismo versátil, reproducción rápida, evolución en las células eucariotas, endomiosis, cambio genético, diversificación de los seres vivos, adaptación a nichos ecológicos. Diferencia entre las células eucariotas. En las células eucariotas, el material genético está contenido en un núcleo separado del citoplasma. Además, tiene organelos, membranas como mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y lisosoma. Ejemplos de las células eucariotas son las células del tejido muscular, las células del epitelio intestinal y las células del tejido vegetal. La principal diferencia entre una célula eucariota y la célula procariota es que la eucariota tiene un núcleo definido y ángulo, mientras que la procariota no tiene núcleo definido ni un organulo membranoso. Ejemplo 1: células animales, células vegetales. Ejemplos que en las células eucariotas y la variedad en entornos diversos. Células animales incluyen las células como tales del tejido muscular, las neuronas del sistema nervioso y las células de la piel. Células vegetales, componentes de las células como las hojas, los tallos, las raíces y las plantas. Células fúngicas, los hongos están formados por células eucariotas, como la levadura y los hongos filamentosos. Células fúngicas y las células protísticas. Diferencia de la célula procariota. La diferencia entre las células procariota y las células eucariota es que la célula procariota no tiene un núcleo definido ni un organulo membranoso. Además, su material genético que se encuentra disperso en el citoplasma. En una célula procariota, el material genético se encuentra disperso en el citoplasma y no está dentro del núcleo definido. Además, las células procariotas carecen de organulos membranosos, como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, y las mitocondrias representan en las células eucariotas. Ejemplo: las bacterias, y otros ejemplos más comunes son el E. coli y la salmonella y estreptococos. Segundo ejemplo, las arqueas. Las arqueas son otro tipo de microorganismos unicelulares con células procariotas. De algunos ejemplos de arqueas son Methanorbacterium y entre otros. Las células procariotas, como los ejemplos,
Los ejemplos son variedades de bacterias y probacterias. Este grupo diverso de bacterias incluye organismos como el Escherichia coli, Solanella y entre otros. ¿Qué es el problema? En el contexto de un problema posapocalíptico donde los seres vivos desaparecen y las bacterias quedan para repoblar el planeta, el problema sería referirse a la supervivencia y adaptación de las bacterias en un entorno cambiante, sin la presencia de otros organismos para mantener el equilibrio ecológico. También podría plantearse el desafío de cómo los seres humanos podríamos interactuar o coexistir con estas bacterias en un nuevo mundo sin otras formas de vida conocidas. ¿Cómo se manifestaría el problema? En un escenario posapocalíptico donde los seres vivos desaparecen y las bacterias quedan para repoblar el planeta, el problema se manifiesta en varios aspectos. Desafío de supervivencia, desarrollo ecológico, interacciones humanas, entre otros. ¿Por qué es importante abordar el problema? Es importante abordar el problema en un escenario posapocalíptico donde los seres vivos desaparecen y las bacterias quedan para repoblar el planeta por varias razones. Uno, supervivencia humana. Otro problema sería equilibrio ecológico. El otro sería salud y bioseguridad. El otro, en resumen, abordar el problema es importante para garantizar nuestra supervivencia y mantener el equilibrio ecológico y proteger nuestra salud y seguridad en un mundo donde las bacterias son los principales organismos vivos. ¿Cómo aporta estos estudios a nuestra carrera profesional? Y para concluir, en el estudio y abordaje de un escenario posapocalíptico donde las bacterias son los principales organismos vivos, pueden abordar en mi carrera profesional de seguridad y salud en el trabajo. Puede abordar de la siguiente manera: identificación de riesgo, planificación de contingencia. Segundo sería conciencia biológica, conciencia de bioseguridad, perdón. Y para concluir, cómo